del Señor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Y espíritu, espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Dale un fuerte aplauso al que vive, hermanos. Bien. Comienzo la prédica hoy haciendo una pregunta, mis hermanos. ¿Conoce usted a su enemigo? ¿Lo conoce usted? ¿Conoce usted de qué manera él trabaja? ¿Conoce sus estrategias? ¿Lo conocemos realmente? Y si lo conocemos, ¿por qué razón cuando viene un ataque a nuestra vida nosotros caemos? Si nosotros conocemos a nuestro enemigo, ¿sí? La prédica que el Señor me dio hoy tiene por título: Conoce a tu enemigo. Amén. Este señor que ustedes ven ahí, él se llama Sun Tzu. Yo investigué un poco sobre él. Sun Tzu es un militar, es un estratega, es un filósofo de la antigua China. Y este señor escribió un libro que se llama El arte de la guerra. ¿Todos ven desde ahí? Pregunto, ¿sí ven desde ahí? El arte de la guerra. De ese libro yo extraje una frase célebre de Sun Tzu, una frase que él escribió en su libro. Y esa frase dice: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. Amén. Este pensamiento de Sun Tzu se ha aplicado en diversos campos de la vida. Amén. Y sobre todo en el deporte. Por ejemplo, hablemos del fútbol. Hay equipos que tienen, digámoslo así, la cultura, o lo hacen, de que cuando van a enfrentar a un rival, esos equipos van al estadio y miran cómo juega el rival que van a enfrentar, ¿sí? ¿Para qué? Para ellos mirar las debilidades, para ellos mirar las fortalezas que tiene el rival. Y en base a esas debilidades y a esas fortalezas, ellos crean una estrategia para vencerlo. Amén. En los boxeadores también se ve. Los boxeadores analizan cómo es que pelea el rival de ellos antes de enfrentarlo. Y en base a ellos dicen: ah, bueno, por este lado me le puedo meter, alza demasiado la mano, baja demasiado la guardia aquí, etcétera. Por ese lado me le puedo yo meter. Y crean una estrategia para vencer a su oponente, ¿sí? Eso lo hacen mucho en el deporte. O sea que ellos aplican este principio de Sun Tzu que dice: conoce a tu enemigo. Amén. Si nosotros cogemos este principio de Sun Tzu y lo trasladamos a la parte espiritual, nosotros nos damos cuenta de que así es como trabaja el enemigo contra el pueblo de Dios. Amén. El enemigo
Él dice, yo me voy a tomar el tiempo para conocer a mi enemigo. ¿Quién es el enemigo del diablo? ¿Quién es el enemigo del diablo? Nosotros, ¿cierto? La iglesia. Entonces este principio él lo toma y le dice, conoce a tu enemigo. El diablo se toma su tiempo para analizarlo a usted y a mí, mi hermano. Se toma el tiempo, nos analiza y nos estudia previamente para saber cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas, para que cuando él ataque, el ataque de él salga victorioso, ¿cierto? Por esa razón, nosotros tenemos que saber cómo trabaja él y cuáles son las estrategias de él. Amén. Miremos qué nos dice 2 Corintios 2:11. Vamos a leerlos todos. 1, 2, 3 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, mi hermano, que entre usted y yo más conozcamos de cómo trabaja el enemigo, entre usted y yo más conozcamos de cuál es la estrategia del enemigo, menos ventaja va a tener él sobre nosotros. Amén. Tenemos que conocerlo, tenemos que saber él cómo hace para aplicarnos en nuestra vida esos ataques y cómo hace para vencernos. Amén, mis hermanos. ¿Por qué muchos cristianos caen cuando el enemigo los ataca? Porque hay cristianos que caen fácilmente cuando el enemigo les coloca una tentación. Es porque esa gente no está preparada para cuando llega el ataque del enemigo. Son sorprendidos, mis hermanos. No saben cómo defenderse, ¿sí? Y es ahí la importancia de que nosotros conozcamos esa estrategia. Pero ¿qué tal si este principio de Sun Tzu nosotros lo aplicamos a favor de nosotros? ¿Sí? O sea, ¿qué tal si somos nosotros los que ahora conocemos cuál es la estrategia del enemigo? Ahora nosotros analicémoslo a él. Él cómo trabaja, cuál es su estrategia para vencernos. Amén. El enemigo tiene dos estrategias marcadas con las cuales ha tumbado a mucho pueblo de Dios y a mucha gente que vivió en la antigüedad, a muchos personajes bíblicos. Amén. Veamos la primera estrategia que el enemigo utiliza para hacernos caer. Se llama la tentación. Amén. Tentación. Y para que se constituya en tentación, tiene que haber un rechazo, ¿sí? Porque hay gente que dice, es que el diablo me tentó y me hizo caer. Pero mentiras. Para que haya tentación, usted tiene que dar la batalla para que eso se convierta en una tentación. Amén. Con la tentación, el diablo tumbó muchas personas de la antigüedad. Entre esos contamos a Eva, David, Sansón, Salomón, ¿sí? Saúl, Finnes y Ovni, los hijos de Elías, Judas, ¿sí? Muchas personas fueron derribados por Satanás con esta estrategia que él utilizó, la tentación. Pero veamos y vamos a estudiar de qué manera el enemigo hace para tumbar a los hijos de Dios con la tentación. Mire las características de la tentación. Primera característica, ¿qué dice? La tentación siempre va a ser ¿qué? Agradable a los ojos de la persona. Vamos a leer el pasaje que está ahí. Génesis 3, del 3 al 6, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Póngale cuidado a esto. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, que lo que el enemigo le colocó enfrente a Eva fue algo que le gustó o que le disgustó. Que le gustó, amén. Mire este otro pasaje, dice,
Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Lo que le presentó el enemigo a David, ¿le gustó o no le gustó? Le gustó, ¿sí? La primera estrategia que lo utiliza el enemigo con la tentación es que todo lo que él nos presenta con la tentación nos lo envuelve en un estuche bonito. Amén. Él no nos va a presentar a nosotros algo que no nos guste, mis hermanos, ¿sí? En el caso de un hombre, si a usted lo va a tentar con una mujer, él no le va a presentar a usted una mujer que sea fea, ¿sí? Ni una mujer que sea tuerta, ni una mujer que sea mueletada, ¿sí? ¿Cómo lo va a tentar él a usted? Él le va a poner a usted una mujer que sea rubia, que sea mona, que sea 90, 60, 90 y de ojos azules si se puede, ¿sí? Exactamente. Entonces, él lo va a tentar a usted con lo que a usted le agrada, ¿sí? Y si nos ponemos a pensar, ¿por qué cayeron esos personajes y por qué caen millones de cristianos con la tentación? Es porque el enemigo coloca delante de la gente algo que le agrade a los ojos de ellos. Amén. Algo con lo que ellos se sientan, se satisfagan, ¿sí? Porque el diablo los analizó previamente y supo qué era lo que a usted le gustaba y cuál era su debilidad, ¿sí? Lo que le quiero decir, mi hermano, es que el enemigo se toma el tiempo para analizarlo a usted. Él se toma el tiempo para analizarlo a usted y para saber a usted qué le gusta y cuál es su debilidad. Y cuando él descubre esa debilidad, entonces él comienza a ordenar, comienza a organizar el entorno y el medio y coloca la tentación para que usted caiga. Amén. Él simplemente coloca la tentación, se sienta a esperar que usted caiga en esa tentación. Amén. El enemigo no tiene soberanía para hacerlo caer a usted y a mí en tentación. Él no la tiene. Él simplemente trabaja en el medio. Él no tiene una soberanía total para decirle, Fabián, yo a usted lo voy a tentar y lo voy a obligar a que peque. No. Él lo único que puede hacer es colocarle la tentación a él. Y el enemigo se sienta a esperar a ver que Fabián caiga en la tentación. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, principio básico como trabaja el enemigo. De esa forma, mis hermanos. Vamos a poner un ejemplo. Si el enemigo quiere tentar a un hombre que sea casado con una mujer para que caiga en adulterio, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás le coloca a usted de frente la mujer, ¿cierto? Se la coloca de frente, arregla el escenario, organiza todo. Ahí le dejó la tentación. Entonces la mujer sale todos los días, si es su vecina, sale todos los días a mirarla a usted. Amén. ¿Y qué hubo, vecino? ¿Cómo está? ¿Qué más, vecino? Está haciendo un día frío, ¿cierto, vecino? Está haciendo un día soleado. ¿Ya tomó tinto, vecino? ¿Sí? Sale la mujer y comienza como a hablarle, y a usted le agrada eso que usted ve. Amén. Y todos los días se repite la historia. Sale la vecina, le sonríe. ¿Qué más, vecino? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido en el trabajo? Y eso que usted está viendo le gusta y día tras día lo alimenta. Hasta el día en que usted cayó en la tentación con esa vecina. ¿Sí? La pregunta es, ¿quién tuvo la culpa de haber caído? ¿El enemigo o nosotros? ¿Quién tuvo la culpa de que hayamos caído en la tentación? ¿El enemigo o nosotros? Nosotros fuimos los culpables, ¿cierto? Fue el hombre el que tomó la decisión de caer en la tentación. Por eso les digo yo, el enemigo no tiene soberanía para hacerlo usted caer en la tentación. Él simplemente se la coloca y espera a que usted mismo tome la decisión y caiga. Amén. Entonces, somos nosotros mismos
los que caemos en la tentación y le echamos la culpa al enemigo. Diablo mentiroso que me hizo caer, Jehová lo reprenda. ¿Cuál diablo mentiroso, mi hermano? Así como usted tomó la decisión de caer, usted también pudo haber tomado la decisión de no caer. Amén. Entonces, nosotros vemos cuán importante es conocer cómo trabaja el enemigo, cuán importante es conocer su estrategia. Amén. Para que no caigamos. Yo no sé si acá hay personas en este momento que están siendo tentadas, ¿sí? Solamente Dios lo sabe. Si usted en este momento tiene una tentación, y la tentación no es solamente carnal. Hay gente que le dicen tentación, se imagina que fornicación, adulterio. Resulta que la tentación viene en distintas fases, mis hermanos: chisme, murmuración, robo, mentira, todo lo que usted se imagine y todo con lo que el diablo a usted lo tiente, lo toque, eso es para tentación. Amén. Pero el Señor te dice hoy, mi amigo, no importa el escenario que el diablo te coloque, el escenario te puede colocar 10, 20, 30, 40 situaciones para hacerte caer, pero el Señor te dice hoy que tú le respondas con la palabra que está en 1 Juan 4:4, que dice: hijitos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, primera estrategia: el diablo siempre nos va a colocar algo que sea agradable a nuestros ojos. Segunda estrategia: la tentación tiene efectos sobre los que están débiles espiritualmente. Acompáñenme a leer 2 de Samuel 11:1, que dice, a la voz de 3, 1, 2, 3. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Tengámoslo ahí, miremos el siguiente. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Amén. Entonces, mis hermanos, el diablo ataca cuando sabe que una persona está débil espiritualmente. Amén. La palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo no se pone a mirar cuánto tiempo lleva usted en la congregación, cuánto tiempo lleva usted en la iglesia, ni qué cargo tiene usted dentro de la iglesia. El diablo tienta a todos por igual. Es importante que nosotros entendamos que cuando el diablo ataca, influye el momento espiritual que estemos viviendo en ese momento. Amén. O sea, si estamos fortalecidos o si estamos débiles, eso es fundamental cuando el diablo pone una tentación en su vida. Amén. Si miramos lo de David, vemos que David envió a su ejército a la guerra, pero dice que él se quedó en el palacio del rey. Amén. Esto es el versículo 11. Si miramos el versículo 10, nosotros vemos al mismo David que está guerreando con su pueblo hombro a hombro. Y cuando David guerreaba con el pueblo de Israel, él se mantenía en comunión con el Señor. Amén. Porque la batalla a él lo obligaba a él estar en comunión, a él hablar con el Señor, a él orar, a decirle: Señor, líbrame de mis enemigos. Señor, no me dejes caer. Señor, sosténme. Mi hermano, cuando usted está en batalla, usted se obliga a tener una comunión con el Señor. Amén. Pero miren el versículo 11, ¿qué pasó? David ya está relajado.
está en su terrado, está en su palacio, y ahora envió a su pueblo a pelear, y él se quedó en Jerusalén. ¿Cuándo atacó el enemigo a David? Cuando David estaba relajado. Amén. Cuando David se relajó, fue que vino el ataque del enemigo. ¿Sí? Miremos lo de Sansón. Sansón no era que estuviera precisamente en oración. Mira lo que dice. Fue Sansón a Gaza y vino allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Sansón estaba en pecado de fornicación cuando el enemigo le tendió el ataque. Amén. Por eso es que yo le digo a ustedes que el momento espiritual que nosotros estemos viviendo en ese momento, cuando el diablo nos ataca, es fundamental. Amén. Es fundamental. Hay otro pasaje para ver otra perspectiva y otro enfoque, que está en Mateo 4, 1, 2. El pasaje cuando Cristo fue tentado en el desierto. ¿Qué dice? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Sí? Pero ¿qué estaba haciendo Jesús antes de que el diablo lo tentara? ¿Qué estaba haciendo? Ayunando. Estaba en ayuno. Amén. Entonces cuando el diablo vino a tentarlo, cuando el diablo vino a atacarlo, el diablo se estrelló, fue con una barrera, con una pared y rebotó. ¿Por qué? Porque Jesús estaba preparado para cuando el diablo viniera a atacarlo. Amén. Amén. La diferencia, mis hermanos, entre Cristo, David y Sansón era que Cristo se preparó antes del ataque. Antes del ataque. ¿Por qué los cristianos caen cuando el diablo los ataca? Porque los coge desprevenidos. Amén. Los coge desprevenidos. El diablo tumbó a David porque lo cogió en un ambiente espiritual donde David estaba relajado. El diablo tumbó a Sansón porque lo cogió en un ambiente espiritual donde Sansón estaba en pecado. Por eso fue que el diablo los tumbó. Por eso fue que no pudieron hacer nada. Pero cuando vino contra Cristo, se encontró que Cristo estaba manteniendo una comunión íntima con su Padre y Cristo tenía su llama encendida. Amén. Por eso fue que él no pudo derrotarlo. Por eso fue que él no pudo derrotarlo. Por eso fue que no pudo con Cristo. Amén. Analice su vida, mi hermano, hoy. Analícela. ¿Cómo está usted en el ambiente espiritual? Si hoy fuera el ataque de Satanás contra su vida, si hoy fuera la tentación contra su vida, ¿cómo está usted en este momento? ¿Usted está fortalecido como lo hizo Cristo? ¿O usted está relajado como estaba David? Analícelo, porque el ataque del enemigo puede ser cuando usted salga de acá. ¿Sí? No sabemos en qué momento él nos va a atacar. Amén. Entonces, mi hermano, yo le digo a usted que no importa cuántas veces el diablo a usted lo ataque. ¿Sí? Puede ser que a usted el diablo le coloque miles de situaciones. Puede ser que a usted el diablo le coloque miles de ambientes para hacerlo caer en tentación. Pero usted tiene que responderle con la promesa que hay en Isaías 54, que dice que ningún arma forjada prosperará contra nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Mi hermano, no baje su guardia, no apague su llama, porque usted no sabe en qué momento el enemigo viene a atacarlo a usted. Amén. No lo sabemos. Tenemos que mantener nuestra llama encendida. Bien. Siguiente característica de la tentación. ¿Qué dice?
El objetivo de la tentación es frustrar el propósito de Dios en tu vida. frustrar el propósito de Dios en tu vida. ¿Me colabora, pastora, por favor? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó el anillo de su mano, lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Amén. Ustedes recuerdan la historia de Elías, ¿cierto? Cuando Elías peleó contra los 450 profetas de Baal y los venció. Ustedes recuerdan la historia cuando Elías subió al monte Carmelo y oró fervientemente porque hubiera lluvia y llovió, ¿cierto? Pero si nos vamos un capítulo adelante, ese mismo Elías que luchó contra los 450 profetas de Baal, ese mismo Elías que oró en el monte Carmelo, en el capítulo siguiente se estaba escondiendo de una amenaza que le lanzó Jezabel. ¿Sí? Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué Elías, con ese respaldo tan grande que le dio Dios, que venció a 450 profetas de Baal, y además con el respaldo que le dio cuando oró y vino la lluvia, por qué ese Elías que estaba empoderado, en el capítulo siguiente sale corriendo como un cobarde? Amén. ¿No debió haber enfrentado a Jezabel si tenía el respaldo de Dios? ¿Por qué fue y se escondió entonces en una cueva? ¿Por qué le dijo, Señor, mátame ahora? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Y así hay muchos hijos de Dios en este momento. Han visto el poder de Dios en sus vidas, mis hermanos. Han visto Dios cómo los ha levantado. Pero llega una prueba a sus vidas y lo primero que hacen es salir corriendo. Amén. A pesar de que han visto la mano de Dios en sus vidas anteriormente. No tiene ninguna lógica eso. Si José hubiera caído en la tentación, este propósito que Dios tenía con él no se hubiera cumplido. Amén. Y miren que el diablo lo analizó detenidamente a José. ¿Y qué fue lo que le puso a José como tentación? Una mujer, ¿cierto? La esposa de Potifar. El diablo lo analizó, mis hermanos. El diablo dijo, José lleva mucho tiempo sin conocer una mujer. ¿Sí? José debe estar que se acuesta con una mujer. Lleva mucho tiempo sin estar con una mujer. Él también necesita compañía. ¿Sí? De pronto si se mete con Potifar va a subir un cargo más alto. ¿Ustedes creen que el diablo no analizó la situación de José antes de tentarlo? El diablo nunca da puntada sin dedal, mis hermanos. Cuando él lo tienta a usted es porque él ya lo ha analizado a usted con anterioridad, antes del ataque. Amén. Entonces miren la situación de José. Tremenda situación, tremenda tentación la que le puso. Pero José respondió, ¿cómo le puedo fallar yo a mi Dios? ¿Cierto? O sea que la obediencia de José fue la que permitió que el enemigo no truncara los planes que Dios tenía con él. ¿Cuáles eran los planes de Dios con José? Mírelo. El Señor lo llevaba a ser gobernador de la tierra de Egipto. Pero aparte de eso, el plan que Dios tenía con José era que José mantuviera al pueblo de Israel cuando él fuera gobernador. Amén. Porque cayó hambruna en el pueblo de Egipto y en la tierra de Canaán. ¿Y qué hizo Jacob? Jacob envió a sus hijos y les dijo, vayan a Egipto porque yo he oído que allá hay provisión, y los mandó allá. Si José hubiera cedido a la tentación, entonces no hubiera habido nadie que le hubiera dado la mano al pueblo de Israel. Amén. ¿Me están entendiendo entonces, mis hermanos? ¿Cuál es la importancia? El pueblo de Israel se le había destinado
que la hazaña por el desierto iba a durar 40 días. Solamente 40 días. Amén. Pero el diablo truncó los propósitos que Dios tenía con el pueblo. Cuando los mandó a reconocer la tierra que ellos iban a poseer, ellos salieron renegando. Dijeron, nosotros no podemos porque allá hay un ejército grande, más numeroso que nosotros. Y el diablo los tentó para que ellos empezaran a renegar contra Moisés y contra Dios. ¿Cuál fue la consecuencia de esa tentación? ¿Cuál fue la consecuencia de eso que ellos hicieron? Que ahora no eran 40 días lo que ellos iban a pasar por el desierto, sino que ahora eran 40 años. ¿Ven? Un año por cada día que ellos duraron reconociendo la tierra. Amén. Entonces, la tentación, hermanos, en su vida, cuando venga la tentación, es para truncar el propósito que Dios tiene con usted. Amén. Y hay personas que pueden decir, pero bueno, ¿qué propósito Dios puede tener conmigo? ¿Cierto? ¿Qué propósito Dios puede tener conmigo? Yo soy una persona que apenas lleva 2, 3 meses congregándome, ¿cierto? A mí nadie me ha dicho que yo voy a tener un liderazgo. A mí nadie me ha dicho que yo voy a predicar ni que voy a ser pastor. Dios nunca me ha hablado. Entonces, ¿qué propósito puede tener Dios conmigo? ¿Sí? Yo le digo a mi hermano, si usted está sentado aquí esta mañana y si usted aceptó a Cristo en su vida, es porque Dios tiene planes y propósitos con usted más adelante. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, mis hermanos, no se les haga extraño que el enemigo lo tiente a usted con algo. Discierna. Cuando venga la tentación a su vida, discierna. Y usted diga, ¿por qué vino la tentación a mi vida? ¿Qué es lo que quiere el enemigo? ¿Sí? Puede ser que usted no vea el propósito suyo en ese momento, pero puede ser que Dios tenga un propósito con usted más adelante y el diablo se lo quiera arrebatar. Amén. En el libro de Hebreos capítulo 4 dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo resistió él a la tentación? Cristo fue tentado en todo y me imagino que hasta con las mujeres fue tentado. ¿Sí? Y Cristo en ese momento era como nosotros, carne y sangre. Amén. Carne y sangre. Pregúntense ustedes, ¿cómo hizo Cristo para resistir la tentación del enemigo? ¿Cómo lo hizo Él? ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Amén. Mire lo que dice Hebreos 12:2. ¿Cuál debe ser nuestra motivación principal para mantenernos firmes? Vamos a leerlo todos. ¿Qué dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, mire, por el gozo puesto delante de él. ¿Usted cree que cuando llevaban a Cristo al madero, usted cree que cuando le estaban dando latigazos, cuando lo estaban escupiendo, cuando lo estaban insultando, cuando le estaban haciendo de todo, usted cree que Cristo tuvo desánimo? ¿Creen ustedes que Cristo se desanimó? ¿Ustedes creen que Cristo se desanimó en algún momento que Él estuvo haciendo la obra? ¿No leemos en la palabra cuando él dijo, Padre, si es posible pase de mí esta copa? ¿Por qué era? Porque Cristo sintió miedo también de lo que Él iba a vivir, ¿sí? Pero ¿qué era lo que lo alentaba a Él? El gozo puesto delante de Él. O sea, que Él sabía que cuando pasara todo eso, amén, Él iba a lograr su objetivo, que era darle salvación y vida eterna a toda la humanidad. Amén.
Ese fue el gozo que lo alentó a él, mi hermano. Y ese mismo gozo es el que lo tiene que alentar a usted y a mí. Amén. O sea que aparte de que el enemigo a usted le quiere robar su propósito, aparte de que el enemigo le quiere robar a usted el plan, le quiere frustrar los planes, el enemigo también le quiere robar a usted su salvación. Amén. Ese mismo gozo que alentó a Cristo es el que nos debe también alentar a nosotros. Amén. O sea que cuando usted está en una tentación, mi hermano, usted tiene que mirar lo que está delante de usted. ¿Y qué es lo que está delante de usted? Esa corona de vida que el Señor prometió para los que perseveren hasta el final en obediencia. Amén. Eso es lo que lo tiene que alentar a usted. Ese galardón que el Señor nos tiene preparados es lo que nos debe alentar a nosotros a permanecer firmes en la tentación. Amén. ¿Por qué la gente falla? Porque la gente mira las cosas a corto plazo. Decía el hermano Edwin que día en Casa Betel, nosotros miramos las cosas a corto plazo, no las miramos a largo plazo. ¿Sí? Miremoslas a largo plazo. Nosotros estamos padeciendo, nosotros estamos sufriendo, nosotros estamos resistiendo, pero es porque nosotros tenemos puesta nuestra mirada en la herencia incorruptible que el Señor nos va a dar en aquel día. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Gloria a Dios, dele un aplauso al que vive. Hay otra estrategia, mis hermanos, que el enemigo utiliza demasiado. Ya vimos la tentación. 3 características de la tentación. ¿Recuerdan cuáles eran? La tentación siempre va a ser agradable a sus ojos. ¿Cuál era la segunda? La tentación tiene efecto sobre aquellos que están débiles espiritualmente. ¿Y cuál era la tercera? El objetivo de la tentación es frustrar los planes que Dios tiene con usted. Mire el enemigo cómo trabaja, y esa es la estrategia con la tentación. Amén. Pero aparte de la tentación tiene otra estrategia con la que también ha tumbado a muchos cristianos en el mundo entero. Amén. Y eso es algo por lo que nosotros hemos pasado. Todos hemos pasado por eso. La otra estrategia de Satanás se llama el desánimo. Amén. Levánteme la mano, ¿quién no ha pasado por desánimo acá? ¿Quién no ha pasado por desánimo en su vida? Todos hemos tenido desánimo en la vida, mi hermano, y cuando llega el desánimo a la vida de la persona, muchas veces es tal el desánimo que la persona decide volver atrás, dejarlo todo y salir corriendo y volver atrás. Amén. Vamos a mirar qué es lo que pasa con el desánimo. Lo vamos a mirar desde 2 enfoques, desde 2 perspectivas. Pero no es solamente para mirarlo, es para saber qué hacemos nosotros o qué podemos hacer para vencer el desánimo cuando el enemigo nos ataque. Amén. Vamos a ir a la primera cita. Mateo 14, del 28 al 31. Me acompañan a leerlo. ¿Qué dice? Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti a las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Aquí vemos el pasaje cuando Pedro, pues Jesús se viene acercando sobre el agua y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Amén. Hasta ahí todo bien.
Vemos a un Pedro motivado, vemos a un Pedro entusiasmado, que le dice: Señor, si eres tú, da la orden de que yo vaya, y él se baja con entusiasmo. Pero tan pronto comienza a caminar sobre el agua, ¿qué pasa? Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Tuvo miedo, ¿sí? O sea, ¿qué fue lo que pasó en realidad? ¿Por qué Pedro comenzó a hundirse? Porque Pedro, cuando estaba caminando sobre el agua, puso su mirada en lo que estaba alrededor de él. Amén. Pedro puso su mirada en el problema que había en ese momento, en la situación que había en ese momento. Y cuando él miró la situación, eso fue lo que lo hizo desfallecer. Amén. Ese viento recio que soplaba no le permitió a Pedro colocar su mirada en lo que estaba delante de él, que era el Señor. Amén. Por eso comenzó a hundirse. ¿Qué pasa, mis hermanos, con nosotros cuando llega un problema a la vida de nosotros? ¿Por qué el diablo nos vence? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos como Pedro. Amén. Se nos olvida mirar a aquel que es poderoso. Y enfocamos nuestra mirada en el problema. Vamos a ver el otro enfoque, la otra parte. Amén. Una situación parecida. Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Vemos otra situación, ¿cierto? Pero esta vez con Abraham. Y yo creo que la situación que tenía Abraham era más dura que la que enfrentó Pedro. Porque a Abraham Dios le pidió que sacrificara a su único hijo. Amén. Pero cuando Abraham alzó el cuchillo, ¿dice la palabra que Abraham dudó? No, la palabra no lo dice por ningún lado. No dice Abraham dudó en matar a su hijo. O sea que Abraham, cuando levantó el cuchillo, lo estaba haciendo en completa fe. Pero ¿por qué Abraham se sostuvo? Mire, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea, ¿cuál fue la fe que mantuvo a Abraham en medio de la situación? La fe era que Abraham sabía que si él mataba a su hijo Isaac, Dios era poderoso para volverlo a resucitar. Amén. Amén. Eso fue lo que mantuvo a Abraham. Por eso fue que él no dudó, porque él no miró la situación, mis hermanos. Si él hubiera mirado la situación y hubiera dicho: pero Señor, es el único hijo que yo tengo. Señor, ¿cómo me lo vas a quitar? Oh, Señor, yo definitivamente no hago esto. ¿Usted qué me está pidiendo? Está loco, Señor. Si Abraham se hubiera puesto a poner su mirada en la situación, en el problema, tal vez el propósito de Dios no se hubiera cumplido en él. Amén. Pero Abraham no puso su mirada en el problema, sino que la puso en aquel que lo podía librar de esa situación. Amén. Entonces, mi hermano, la diferencia entre Pedro y entre Abraham es en el lugar en que cada uno colocó su mirada. Pedro decidió colocar su mirada en el problema. Abraham decidió colocar su mirada en aquel que lo podía librar del problema. Amén. Y yo te digo hoy, mi hermano, si tú tienes algún problema en tu vida, no sé, ¿quién tendrá de pronto un desánimo aquí en este momento? Puede ser que usted en su vida tenga un desánimo de pronto por la economía. Puede ser que usted de pronto tenga un desánimo porque está peleando con su hijo, porque su matrimonio se le está viniendo abajo y usted quiere salir corriendo. Puede ser que usted tenga un desánimo porque el enemigo ha traído enfermedad a su vida y usted en este momento está pasando prueba y usted en este momento quiere salir corriendo. Pero yo le digo, mi hermano, si usted tiene desánimo en su vida, es porque usted está poniendo su mirada en el problema y no la está poniendo en aquel
que lo puede sacar de esa situación. Amén. Amén. Y el Señor te dice hoy, mi hermano, no sigas mirando el problema. El Señor te dice hoy, voltéame a mirar a mí. Amén. Porque no importa la situación, no importa el problema que Satanás coloque en tu vida, sobre nosotros hay una promesa que está en el Salmo 34 que dice: invoqué a Jehová y Él oyó mi clamor y me libró de todos mis temores. Amén. ¿Cuántos lo creen? Eso es, mis hermanos. Entonces el desánimo no se hizo para nosotros. Yo lo invito a que si usted tiene desánimo en su vida el día de hoy, mi hermano, no sé cuál situación estará pasando, pero es hora de que usted voltee a mirar a aquel que es fiel. Amén. Antes de que usted salga corriendo, antes de que usted deje todo botado, hoy doble rodilla y dígale: Señor, ya no voy a voltear a mirar el problema, ahora te voy a voltear a mirar a ti. Amén. Póngase sobre sus pies, mis hermanos. Vamos a orar. Para terminar, Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor, que me has permitido traer a tu pueblo. Señor, ahora nos has mostrado de qué forma trabaja el enemigo, Señor. Nos has mostrado cómo podemos hacerle frente, Señor, a las estrategias que el enemigo coloca en nuestra vida, Padre. Yo te pido que nos dé fortaleza, Señor. Yo te pido que nos fortalezcas, Padre, para que cuando llegue la tentación a nuestra vida, sepamos cómo enfrentarla, Padre amado. Tú nos has dado las estrategias, tú nos has dado todo para que nosotros no nos dejemos caer, Señor. Tú nos has dado la promesa en tu palabra, en el Salmo 91, que dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Esa promesa es para tu pueblo, Señor. Así que yo te pido fortaleza para tu pueblo hoy, Señor. Gracias por tu palabra, Padre amado, por la que tú has traído el día de hoy para edificar a tu pueblo, Señor. Toda la honra y toda la gloria, Señor, sean dadas a ti en el día de hoy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Lléname de gozo y espíritu. ¿Cuántos han sido bautizados por el fuego del Espíritu Santo? Y los bautizados gritan de gozo. 1, 2, 3. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Vamos, se escucha un sonido.